Hola niños, ¿cómo están? Hoy estamos acá para realizar nuestra segunda clase a través de estos videos. Les envío un gran abrazo y espero que se encuentren muy bien en sus casas, tranquilos. Y también me gustaría comentarles que hoy día vamos a realizar varias actividades. Vamos a revisar primero la materia de la semana pasada, vamos a hacer una pequeña retroalimentación y posteriormente vamos a dar inicio a la nueva materia, ¿ya? Comentarles también que he recibido sus tareas a través del correo y me gustaría felicitarlos ya que han sido muy responsables con el envío de sus tareas y eso me pone muy contenta, habla muy bien de ustedes ya que siempre han sido un curso muy responsable, así que espero que sigan así, ¿ya? Vamos a comenzar entonces. ¿Cuáles son los objetivos de la clase del día de hoy? Primero, conocer los objetivos y contenidos relevantes de la unidad número 1. Realizar repaso de la clase y algo que es nuevo, el contexto de producción y de recepción en una obra literaria. Eso es un objetivo del día de hoy, conocer el contexto de producción y de recepción en una obra literaria. Y otro contenido que también es nuevo es la intertextualidad literaria. Conceptos que yo, si bien es cierto, les había mencionado, ahora es importante que profundicemos un poquitito más, ¿ya? Continuamos. Ahora vamos a hacer una pequeña retroalimentación de nuestra clase que se basa en los siguientes contenidos, ¿ya? Recuerden que nuestra unidad se llama Exilio, Migración e Identidad. Importante estos contenidos relacionarlos con el género narrativo, en donde los elementos que ustedes pueden observar acá adelante son los más importantes, ¿cierto? Autor, quien crea el relato, narrador, ¿cierto? Voz ficticia que cuenta la historia. Ahí tenemos varios tipos de narradores, ¿cierto? Como el narrador omnisciente, el narrador testigo, el narrador objetivo. Personajes, seres que realizan las acciones dentro del relato, también podemos hacer varias clasificaciones según jerarquía, según complejidad, según evolución, pero eso es materia que ustedes ya conocen. El espacio, ¿cierto?, que corresponde al lugar en el que se realizan las acciones y ahí podemos tener el espacio abierto, cerrado o mixto, lo cual fue explicado en la clase pasada, siendo el espacio cerrado un lugar, por ejemplo, esta sala de clase, un espacio abierto, por ejemplo, el patio del colegio y un espacio mixto, el colegio en general, que tiene ambas ubicaciones, ¿ya? También otro contenido que fue muy importante para la clase pasada fue el tiempo en la historia y el tiempo en el relato, ¿ya? A esto se refiere al tiempo en la narración. Nosotros podemos tener dos tipos de análisis del tiempo en la narración. Tenemos el tiempo en la historia y el tiempo en la historia corresponde a los hechos ordenados de forma cronológica. ¿Qué quiere decir? Que acá en el tiempo en la historia tiene un orden, siempre va a tener un orden lógico, es decir, que va a estar marcado por el inicio de los sucesos, el desarrollo y el final, pero va a haber una nueva forma de contar la historia y a esto se le va a llamar tiempo en el relato. ¿A qué se refiere esto? A la disposición de los hechos según el narrador, ¿ya? Acá el narrador cuenta los hechos como él quiere y le da el orden que él desea. Entonces, se altera el orden cronológico de la historia y los hechos pueden estar narrados en distintos tipos de técnicas, ¿ya? Como por ejemplo, el uso de las anacronías que nos ayudan a jugar con el tiempo en el relato, ¿cierto? Ahí tenemos dos tipos de anacronías, es decir, dos tipos de saltos en el tiempo. Eso es una anacronía, un salto en el tiempo, en donde por un lado tenemos la analepsis, que corresponde a un salto al pasado, ¿cierto? Y ahí tenemos dos tipos de salto al pasado. Tenemos el flashback, que corresponde a un recuerdo que es breve, ¿cierto? Y vuelvo inmediatamente al presente. Y tenemos también el raconto, que es un recuerdo extenso,
Incluso algunas historias, ¿cierto?, se basan completamente en el recuerdo y al terminar ese recuerdo se llega al final de la historia y esta concluye. Por otro lado tenemos la prolepsis, que también es un salto en el tiempo, pero esta vez va hacia el futuro, ¿cierto? Y ahí tenemos dos tipos de técnicas también. Una es conocida como flash forward, en donde se hace un salto al futuro, pero es un salto breve, o sea, es lo opuesto al flashback, ¿cierto? Y tenemos también la premonición, que es un salto extenso al futuro, ¿ya? O sea, lo opuesto al raconto. Esto en cuestión de tipos de anacronías y en tiempo en el relato, ¿cierto? Que es la disposición que el narrador le quiere dar a los hechos en la historia. Recuerden que toda historia siempre tiene un orden normal, pero ahora en las narraciones contemporáneas se juega con el tiempo y existen nuevas técnicas narrativas como por ejemplo estas que aparecen acá, ¿ya? Ahora, otra técnica que nosotros revisamos la semana pasada o la clase pasada y que yo les comentaba que era completamente innovadora es el recurso narrativo de la narración enmarcada o también llamada caja china, que es donde, como ustedes lo pueden observar ahí en el cuadrito, un relato dentro de otro relato, ¿cierto? Tengo una historia que es la historia general y dentro de esa historia puede ir una historia o más historias que en algún punto se unen. Entonces a eso le dábamos el nombre de caja china. Y ahí hay ejemplos de algunos cuentos. En la tarea que ustedes tenían en casa, tenían que realizar la identificación en un cuento súper cortito de los elementos básicos. Estaban bien sus respuestas, bien identificadas. Y también tenían que realizar un texto en donde el desafío era el uso cierto de estas técnicas narrativas. Y la verdad que la revisión de las tareas estaba bastante correcta. Y es algo que tenemos que seguir practicando, ¿ya? Recuerden que narrar así no es fácil porque juego con el tiempo y también tengo que hacer que exista una cierta lógica en mi historia. Entonces ahí estaba el desafío y creo que lo pudieron lograr, ¿ya? Y eso es muy bueno. Ahora, seguimos. Ahora comenzamos con la clase número 2 de nuestro mes de mayo y vamos a poner muchísima atención porque estos contenidos son nuevos, se viene un poquitito de materia, así que vamos a prestar atención y a escuchar atentamente lo que yo les voy a ir explicando. Vamos a comenzar hoy día con dos cosas que son sumamente importantes. Vamos a ver el contexto de producción y el contexto de recepción de una obra, ¿ya? Primero, antes de todo eso, vamos a revisar qué es el contexto. El contexto, como muy bien dice ahí, es la agrupación de circunstancias específicas de lugar, tiempo, en que se está produciendo un acto de comunicación. El contexto es un conjunto de circunstancias en el que se produce un mensaje, lugar, tiempo, cultura, emisor, receptor y que permiten su correcta comprensión. En el fondo el contexto es el lugar, el tiempo, el espacio en donde ocurre algo. En este caso vamos a hablar del contexto de producción de una obra literaria y el contexto de recepción de una obra literaria. Acá lo tenemos. Contexto de producción, momento en que se crea el relato, o sea, momento en que el autor crea el relato. Y por supuesto que en este contexto de producción van a influir muchos elementos que el autor va a tener en cuenta para crear su historia, que revisaremos más adelante. Por otro lado, también existe el contexto de recepción, que como su nombre lo dice, es el momento en que nosotros como lectores leemos el relato, es decir, lo recepcionamos. Obviamente, si yo leo una obra que habla, por ejemplo, sobre la homosexualidad y fue escrita hace 100 años atrás y esa persona la leyó en ese tiempo, no va a tener la misma mirada, la misma comprensión, ni el mismo nivel de apertura de mente, por decirlo de alguna forma,
a una persona que lo hace hoy día, en donde este es un tema mucho más común y es un tema mucho más aceptado o que debiera ser aceptado por la sociedad. ¿Ya? Entonces, vamos a repasar contexto de producción, momento en que se crea el relato, y contexto de recepción, momento en que se lee el relato. Y obviamente también va a tener varios factores que van a ir influyendo. Producción. Dice, como su nombre lo indica, ¿cierto? Tiene que ver con el momento o la instancia en la que la obra es producida o que es escrita. En este caso, se encuentran varias dimensiones que influyen al momento de que se crea una obra, como por ejemplo la dimensión personal del autor, la edad que él posee, su madurez, si es hombre o mujer, dice ahí su género, el oficio que este autor tiene, situación familiar, estado civil, experiencias determinantes de vida que él haya tenido, etc. Todos estos factores personales influyen. También influyen lo social, el entorno que tiene este escritor, el año, el lugar, la época en la cual él vivía, los acontecimientos más importantes que ocurrían en ese periodo. Por ejemplo, si estaba inmerso en una guerra mientras escribía un texto, probablemente todos esos hechos lo van a marcar y van a hacer que su texto se relacione con ese tema o incluso que sentimentalmente lo afecte mientras crea su relato. Por eso se le llama contexto de producción, que rodea al autor mientras él está escribiendo ese texto. Por ejemplo, una de las cosas que influyen dentro del contexto de producción es el contexto histórico. ¿Ya? Y este tiene que ver con los datos del mundo histórico que determinan la personalidad del autor. Por ejemplo, entre ellos se encontrará la época en la que el autor vive, el lugar de origen, que puede ser, por ejemplo, un país o incluso también puede ser o tiene que ver con la situación económica desde donde proviene, como lo dice muy bien ahí más adelante, las condiciones socioeconómicas. Todos estos elementos van a influir en la obra que se está creando. El contexto cultural, ¿cierto? La cultura es importantísima y también va a influir al momento en que el autor cree la obra. Por ejemplo, acá tenemos varios factores que van a estar presentes en el momento en que el autor escriba la obra. Por ejemplo, en relación a la cultura, se dice que esta relación está o tiene que ver con lo social y cómo esto interviene en la producción literaria del autor. Y, por ejemplo, pueden ser ideas, valores que el autor adquiera, su visión de mundo o sus creencias, el modo de vida que éste tenga, ritos o tradiciones, el arte y la tecnología en ese tiempo. Todos esos elementos pueden influir en el momento de que el autor cree su obra. Bien, otro punto importante y que ustedes ya conocen es el contexto literario. ¿A qué se refiere esto? A que es muy importante, y yo les había comentado que existen distintos periodos literarios, ¿cierto? Desde el periodo clásico, el Renacimiento, la Edad Media, ¿cierto? Anteriormente, hasta hoy día la literatura contemporánea. Todas han ido siendo muy distintas y han ido teniendo un cambio, ¿cierto? Entonces, obviamente, un autor que escribía en la Grecia antigua al inicio de la historia no va a tener el mismo contexto de producción que un autor que escribía, por ejemplo, en la Edad Media, donde todo giraba en torno a Dios, habían otras creencias, va a ser otro tipo de literatura. Por otra parte, un autor que escribe literatura contemporánea, es decir, literatura actual, el contexto de producción, la temática de su obra va a ser completamente distinta. También las técnicas narrativas, por ejemplo. Sabemos que hace años atrás no se ocupaba el flashback, el raconto, y ahora sí. Entonces todo va cambiando al momento en que yo escribo o un autor escribe su obra. En cuanto a lo literario, como muy bien dice ahí, influye el periodo literario o el tiempo en el que el autor está escribiendo, el género
al cual él se va a dedicar, ya sea comedia, tragedia, narrativa, lírica, en fin. El tema del cual quiere hablarnos, el motivo, es decir, qué es lo que él nos quiere expresar con este texto que él está creando. Y por último, la función de la creación, que puede tener dos aspectos: didáctica, es decir, el propósito de enseñar, o estética, es decir, el propósito de presentarnos una obra a partir de lo visual, ¿ya? Ahora nos vamos al contexto de recepción. Como yo les había contado anteriormente al inicio, el contexto de recepción se relaciona directamente con nosotros, que somos los lectores, ¿ya? Acá lo vamos a leer tal cual, dice, está relacionada con el receptor o audiencia lectora de una obra, nosotros. Y tiene que ver con la situación histórica, social y cultural en la que nos encontramos nosotros los lectores, pero también no solo con eso, sino con el estado personal de nosotros, con nuestro nivel intelectual, emocional en el que estamos recibiendo una obra o leyéndola. Por ejemplo, ejemplo personal. Hace muchos años atrás, cuando estaba en séptimo básico, leí El Principito, historia que me imagino que la mayoría de ustedes tienen que haber leído. Lo encontré un libro complejo, sí encontré que tenía algunas enseñanzas, pero no me marcó en gran nivel. Sin embargo, hace un par de años lo leí nuevamente y al leerlo con otra edad y con otra perspectiva, con otra emocionalidad, fue totalmente distinta la interpretación que hice de la obra. Y probablemente si lo lean muchos años más va a pasar lo mismo. Entonces ahí quiero llegar con el ejemplo, a que una obra puede haber sido escrita hace muchos años atrás, pero depende de cada persona que la lea, la interpretación que le va a dar, porque va a estar marcado por muchos factores que vamos a revisar ahora. Dice, contexto de recepción. Obviamente está relacionado con la recepción de la obra. Se vuelve a repetir que esta situación puede ser lugar sociohistórico, con lo social, en mi nivel socioeconómico, con lo cultural. Y acá la posición del lector es muy importante para la apreciación de la obra, ¿cierto? El lector es el que interpreta la obra y él es el que se encarga de darle la interpretación que desee. Siendo totalmente subjetivo. ¿Qué quiere decir? Dependiendo de cada persona que lee la historia. Probablemente a una persona le va a provocar una cosa a la lectura y a otra persona le va a provocar otra cosa a la lectura. Es como cuando yo les traigo un texto y a algunos les simpatiza y a otras personas no les simpatiza. Eso tiene que ver netamente con el contexto de producción y con lo que influye en la lectura. Entonces, por ejemplo, ¿qué factores influyen o intervienen en la recepción de una obra? Por ejemplo, la edad que tenga el lector. Es distinto, y ahí viene el ejemplo que les había dado yo, se relaciona la edad en la que yo leo un texto. Probablemente si tengo 7 años y leo ese texto y después tengo 20 o 30 años, la interpretación que yo le voy a dar va a ser distinta. La historia familiar. Obviamente mi entorno familiar va a hacer que yo sea una persona distinta o aprecie de distinta forma las cosas. Las experiencias de vida. Obviamente, por ejemplo, si yo leo un texto narrativo que habla sobre algún tema que quizás a mí me ha tocado pasar o vivir, voy a tener otra comprensión del texto y le voy a dar otra interpretación. Recuerden que el contexto de recepción es la interpretación que el lector le da a la obra en el momento en que él la lee y la recibe, ¿ya? Otra cosa, la nacionalidad también, importantísimo. A lo mejor una persona que ha sido exiliada, por ejemplo, de su país y lee un texto sobre el exilio, que me pasó por ahí con una experiencia de una alumna, me decía, profesora, ¿sabe qué? El texto me llegó muchísimo porque yo he pasado por esto, entonces me siento identificada. Entonces ahí ustedes pueden darse cuenta que se relaciona directamente con esto. Otra cosa, aprendizajes que yo tenga, incluso el estado de ánimo, las emociones y los... Continuamos ahora con un nuevo contenido que es la intertextualidad literaria, ¿ya? Entonces, ¿qué es la intertextualidad literaria? Yo les había comentado antes en algunas clases, creo que el año pasado, en qué consistía, y les comento, la intertextualidad literaria es un recurso que permite a los autores
hacer una relación entre dos obras literarias. Puede ser de manera implícita o de manera explícita. Por ejemplo, citando uno dentro de la otra. Se puede plasmar con referencias a otros textos de la misma época o incluso de otra época, de forma literal o parafraseada, del mismo autor o más comúnmente de otros autores. O sea, en palabras simples y explicado en forma súper así liviana, la intertextualidad literaria es la relación que existe entre dos obras de distintos autores o incluso del mismo autor, en donde en algún momento un autor toma un personaje, un detalle, una escena de un libro y lo coloca en otro, ¿cierto? Haciendo relación a esta. Entonces, la intertextualidad literaria es establecer una relación entre dos obras, ¿ya? Lo vamos a entender ahora más adelante con algunos ejemplos que yo les voy a dar. Que los franceses llaman le faux diagramme. Yo creo la distracción y tú los cambias. A ver, compañeros, miren, aquí estoy yo. Mírenme, volteen para acá en este momento. ¡Miren, es Bart! Y va a hacer alguna gracia. Bart, deja de crear distracciones y vete de aquí. Bien, nuestra siguiente obra es El corazón del actor de Allison Taylor. Ya quiero ver esto. Lista con el premio. Oh, ¿pero qué es esto? Un corazón de vaca. Creo que se burló de todos ustedes. Allison, ¿tratabas de hacernos una especie de broma? Yo no hice eso. Hice algo diferente. Ah, sí, jovencita. ¿Y dónde está ese diorama invisible? Pues no sé. Al menos ten valor para admitir tu culpa, jovencita. Solo te incriminas más mintiendo. Sin piedad. Jovencita, ese corazón debe estar en la nevera de un carnicero, no en un salón de clases. Bueno, tal vez en la clase de biología, pero eso no es asunto mío. Yo manejo una escuela primaria y es tarde para poder cambiar ya. Lamento haberte adelantado de grado. Algo. Miren, aquí está el diorama de Allison. Lo pusieron mal, al parecer. Bueno, eso cambia todo. Vamos a ver, listo el premio. Un poco estéril. No hay mucho contenido. ¿Qué opinas, Richter? Acá, como ustedes pueden observar, aparecen las páginas del libro para estudiar. Algunas son las mismas y se repiten de las de la clase pasada, en donde ustedes pueden encontrar los tipos de narradores y ejemplos, el tiempo en la narración por si tienen alguna duda, y la página 76 y 136 que habla sobre el contexto de producción en algunas obras, es decir, el momento en que se produjeron algunas obras y cómo influyeron en algunos autores. ¿Ya? Hoy vamos a trabajar con dos textos. Estos dos textos están enfocados a la lectura o una historia muy clásica y muy básica, que es la Caperucita Roja. Todos conocemos, ¿cierto?, la versión original, que es, ¿cierto?, la historia de una niña que va a donde su abuela a dejarle una cesta con comida, pero en el camino se encuentra con el bosque, o sea, con el lobo. Y este lobo decide apresurarse, ¿cierto? Y llegar a la casa de la abuelita a comérsela para esperar a la Caperucita, ¿cierto? Y hacer lo mismo con ella. Finalmente llega el leñador, ¿cierto? Las ayuda y el lobo termina siendo, ¿cierto?, castigado por este mal comportamiento que ha tenido. Esa es la historia clásica, la historia que todos conocemos. Ahora, acá vamos a ver el concepto de intertextualidad. ¿Por qué?
porque existen dos obras, acá existen muchas más, en donde nosotros podemos encontrar la intertextualidad. Primero va a haber un texto súper cortito, el cual ustedes van a tener que leer y analizar, que es el que se encuentra acá, No muy querido lobo feroz, y que lo escribe la abuelita, ¿ya? Ahí vamos a ver lo que él le dice, la abuelita le dice al lobo feroz. Y más adelante vamos a encontrar la historia de El Lobo, es decir, la versión de Caperucita Roja, pero contada desde la perspectiva del lobo. Entonces acá en este texto, o en este cuento en este caso, se observa la intertextualidad, ya que se ha creado una obra entera basada en otro relato, se le han cambiado algunas cosas y ha tenido ciertas modificaciones, pero siempre centrándose en la misma historia y tomando las características de la misma historia, ¿ya? Tienen que leer este texto, ¿cierto? Analizarlo, poner especial atención y también hacer una comparación entre el primer texto y el segundo. Ahora, ojo niños, es súper importante que cuando se habla de intertextualidad, no importa que yo tenga un texto narrativo y después lo transforme en informativo o en una carta o en un poema incluso. La intertextualidad es la relación de dos obras, sin importar el género al que pertenezca cada una de ellas, ¿ya? La actividad número 1 que tienen que hacer, tienen que leer el texto y analizar los siguientes aspectos. Primero, esto corresponde al siguiente texto. Dice, establece si el tiempo de la historia coincide con el tiempo del relato. Eso es en relación a la historia del lobo, ¿ya? Menciona y describe los ambientes en las tres dimensiones, físico, psicológico y social. Identifica el espacio en el relato, abierto, cerrado o mixto. Identifica qué técnica del tiempo en la historia utilizan, ab ovo, in media res o in extrema res. Y por último, identifica tipo de narrador y personaje principal. Esto es en el segundo texto, obviamente, porque sí es un texto narrativo, es decir, el lobo, ¿ya? Ahora, todas estas actividades, tanto la 1 como la 2, tienen que ser desarrolladas en el cuaderno, ¿ya? Ustedes pueden anotar pregunta-respuesta, ¿cierto? Y le toman una foto y me envían el desarrollo. Estas son las preguntas que ustedes tendrán que desarrollar del primer y segundo texto. Son 7 preguntas. Cada una de ellas deben responderlas en su cuaderno con la letra clara, lo más legible posible. Deben tomar una foto a estas preguntas, ¿cierto? Y a sus respuestas y enviármelas a mi correo, que es el Gmail, por favor, ¿ya? Una cosa muy importante, por favor, y se los recalco, cuando usted envíe su correo, por favor, en el asunto coloque su nombre, ¿ya? Su nombre. Y la actividad que corresponde. En este caso, por ejemplo, yo me llamo Bárbara Suárez Quintana, actividad número 2. Eso debería colocar en mi correo. ¿Ya? Por favor. Y adjuntar obviamente las fotos. Y verificar que está enviado mi correo también, ¿ya? Niños, espero que hayan comprendido la materia, que hayan entendido la diferencia entre contexto de producción y contexto de recepción y también que hayan entendido qué era la intertextualidad a través de este video, ¿cierto?, de Los Simpsons. Si quieren buscar más videos, colocan intertextualidad en Los Simpsons y van a aparecer muchísimos más. Los que han visto estos dibujos, yo creo que ahora van a empezar a decir, pero mira, sí, aparecen varias formas de intertextualidad en estos dibujos animados. Otra cosa, ahora a fin de mes se va a enviar el plan lector, en donde ustedes tenían que leer un cuento de Juan Rulfo, un cuento sumamente corto, que algunos incluso ya habían trabajado para las actividades anteriores. Por favor, cuando envíen las respuestas de esta guía que se les enviará, colocar en el asunto su nombre y apellido, por supuesto, y que diga, por favor, por ejemplo, Bárbara Suárez, comprensión lectora. A diferencia del correo donde tienen que enviar la tarea, que tienen que colocar Bárbara Suárez, ejemplo, tarea
mayo, segunda tarea mayo, ¿ya? Para que yo pueda abrir sus correos y ver si estoy revisando o su tarea o su guía de comprensión lectora, por favor. Espero que se encuentren muy bien. Vuelvo a repetir que se agradece su nivel de responsabilidad. Estamos haciendo todo lo posible por estar lo más conectados posible y por ahora este es el único medio. También he intentado responder uno a uno sus correos cuando me envían sus trabajos, así que cualquier duda, consulta que ustedes tengan o algo que necesiten saber, pueden hablarme, no duden en hacerlo. Yo siempre voy a estar ahí para ustedes, lo saben. Lo que sí, por favor, les pido es que intenten respetar los horarios. Yo no tengo problema que me envíen los trabajos durante el día, pero he recibido correos a las 2, 3 de la mañana, entonces evitemos eso, seamos responsables y seamos respetuosos también, ¿ya? Por favor. Así que un gran abrazo y cualquier duda o consulta, vuelvo a repetir a mi correo. Espero que se encuentren muy bien, que hayan entendido la materia y nos vemos en una próxima oportunidad, ¿cierto? A través de este medio, ¿ya? Así que un gran abrazo.